Quiero hablar de la gracia de Dios. Si usted va a escribir en esta ocasión, puede escribir la gracia de Dios, así. Amén. La gracia de Dios. Y por eso les decía ahora que les quería hablar de un tema que es muy común hablarlo en nuestro ámbito de vida. No obstante, es lamentable que en ocasiones no. Y usted me dirá que quizás soy contradictorio en lo que digo, porque hablo de que es algo en lo que nos referimos continuamente en los creyentes, pero a veces no. Y no es contradictorio, pero sí es lamentable, porque muchos no tienen en cuenta la gracia de Dios, o no llegan a comprenderla, o la pisotean. Hablar de gracia con respecto a Dios, hermano, yo pensaba hace unas horas atrás sobre este tema y lo que habría de referirles a ustedes, y la verdad no encontré palabras para hablar de esto que hemos recibido de Dios tan inmerecido. Gracia. La verdad es que yo no encuentro palabras, por lo menos en lo que a mí respecta, para decirle a Dios o poder manifestar a Dios de alguna manera una gratitud a Dios por lo que Él ha hecho. No encuentro las palabras. Gracias que Dios conoce el corazón, conoce las intenciones del corazón. Y quizá nos pueda suceder aquello que sucedió con aquel hombre que oraba, aquel publicano que oraba, y no fueron muchas las palabras que habló, pero creo que su corazón fue muy diciente para Dios. Y espero que no me malinterprete, no estoy diciendo que nuestras oraciones deben de convertirse en dos o tres frases para Dios. Sino, no digo eso, sino la calidad de oración, hablando de que más que palabras es el corazón que Dios conoce. El fariseo que oraba, dijo Jesús, hablaba muchas palabras, hablaba mucho, lo que quiere decir que multiplicó la oración, pero el corazón no era correcto y Dios no escuchó esa oración. Pero el publicano no habló muchas palabras, pero sus palabras vinieron desde un corazón correcto delante del Señor. Eso me recuerda lo que Dios mismo hablaba a través de la boca del profeta Isaías, cuando le dijo al pueblo que aunque multiplicaran las oraciones, mientras no hubiese un corazón correcto, el Señor no oiría. Y no sé si humanamente hablando yo pueda decir, no es el hecho de que Dios sea sordo para no oír, sino que Dios no prestará atención a esas oraciones. No prestará atención. Amén. No estará presto a las muchas palabras que salen del corazón, pero no de un corazón correcto. Quiero hablar de la gracia de Dios. Como le decía, hablar de ese tema es un tema muy extensivo en la Biblia y no me quiero extender de esa manera, pero he tratado de poder, hermano, traerlo a colación con la intención de que usted pueda volver a recordar lo bienaventurados que somos, lo dichoso que somos como pecadores, como gente que anduvo perdida, sin Dios en este mundo.
Y mi intención es recordarme a mí mismo, y ruego a Dios que cada día que pase y pueda vivir aún aquí en esta tierra, yo pueda recordarlo. Pero mi intención es que usted también lo pueda recordar. Y eso lo pueda llevar cada día a estar en la posición correcta con Dios. Un día llegaremos a vernos allá arriba. Amén. Por lo que nosotros podemos leer en las Escrituras, podemos llegar a conocernos allá. Y poder gozar del gozo eterno con el Señor. Aunque ahora mismo Dios nos ha impartido de ese gozo de su salvación. Amén. Permítame leerle algo que tengo aquí y en lo que meditaba como una muy corta introducción. Cuando hablamos de la gracia de Dios, no hay una forma acertada de poder tener un concepto claro de lo que significa la gracia de Dios, si no es de la fuente que es la Biblia. No hay otra manera de poder, o una forma de poder acertadamente tener un concepto claro de lo que eso significa, si no tomamos de la fuente que es la palabra de Dios mismo, la misma palabra que Él inspiró. Palabra que usted y yo encontramos en lo que nosotros conocemos como la Biblia. Pues la Biblia, hermano, nos muestra a través de sus páginas y nos manifiesta las acciones de Dios, las acciones que Dios ha hecho a través de las generaciones de los hombres. Nos muestra la acción de Dios a través de las generaciones de los hombres, y hombres en una condición caída y de muerte. Y es ahí, hermano, donde nosotros vemos en extensión la maravillosa gracia de Dios. No hay otra forma acertada de poder describirla si no es desde la fuente de la palabra de Dios. Sus páginas que nos muestran las acciones de Dios a través de la historia, de las generaciones en las que esas generaciones de hombres, hermano, han venido en una condición de muerte, una condición caída. La Biblia es nuestra única fuente de fe, su palabra. De ahí que el mismo Señor insistió mucho con respecto a ello: escudriñad las Escrituras. Pablo decía: la palabra de Cristo habita en abundancia en vuestros corazones. Pablo exhortaba a Tito y a Timoteo que se ocuparan en la lectura, en trazar bien las Escrituras, en prestar oído a la enseñanza. Pablo mismo habló de las Escrituras como aquellas que fueron inspiradas por Dios y útiles para enseñar, para redarguir, instruir, corregir.
Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura y hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La Biblia, la palabra de Dios. Es ahí, hermano, donde diserta Dios su gracia, donde Dios revela su gracia, donde las acciones de Dios son evidentes hacia usted y hacia mí, y hacia todas las generaciones que han pasado y las presentes, y las que quizá están por venir y no sabemos hasta cuándo, porque el Señor prometió que vendría. Y por eso le digo las generaciones que vienen y sin saber hasta cuándo. Pero hay bendición, hermano, en comprender estas cosas y en tener el privilegio de poder ser llevados por su maravillosa presencia y acción misma de Dios en nosotros hacia las Escrituras, por el Espíritu que Él ha puesto en nosotros, su maravillosa presencia. Amén. Vamos a hablar, y sé que usted quizá ha oído muchos otros sermones, enseñanzas, predicaciones basados en el tema de la gracia de Dios, pero yo voy a hablar enfocándome en el concepto de gracia. Y quiero de manera quizá no extensiva, pero creo que suficiente, quiero ir a mirar con usted lo que es el concepto de gracia, hablando de los tiempos antiguos, antes de Cristo, pero también después de Cristo. Porque ciertamente hablar de gracia no es algo que simplemente se ha venido a manifestar o es evidente solamente a través de la persona o desde cuando Cristo aparece en el escenario, sino que desde mucho antes. Espero comprenda lo que le estoy diciendo y no lo malinterprete. Pero la gracia de Dios siempre ha estado, hermano, desde el principio. Y es maravilloso poder ver cómo esa gracia, hermano, nos ha alcanzado a nosotros hoy. Y está, hermano, dispuesta para muchos. No sabemos para cuántos. ¿Para cuántos está dispuesta? El Señor predicó a muchos y recomendó o encomendó, es la palabra, a los primeros hombres de fe a que hablaran de esa buena noticia. Esto es hablando acerca de la encomienda que Cristo hizo a sus discípulos. No obstante, si vamos antes de Cristo, también pudiésemos ver cómo Dios mismo, hermano, se ha encargado de esto desde el principio. Amén. En el Antiguo Testamento se podría hablar de gracia en tres términos importantes que el hebreo del Antiguo Testamento emplea para hablar de ese concepto.
3 palabras. Yo voy a mencionárselas, ¿verdad? Y vamos a mirar a través de la misma escritura cómo Dios ha actuado, hermano, por las generaciones con esa magnífica gracia que un día nos alcanzó a usted y a mí. Porque todo viene de Dios. Todo procede de Dios. Amén. El primer término es el término hebreo, la palabra gen, con J, J-E-N, gen. J-E-N, gen. Que significa gracia. Y gen es gracia en el sentido de hablar o de decir amable o generoso. Gen, que significa gracia en el sentido de mostrarse misericordioso. O propenso a dispensar. Propenso a dispensar. Quiero darle algunos sinónimos de esa palabra dispensar. Hablando de gen como gracia en ese sentido de alguien propenso a dispensar. Y pudiéramos decir entonces como palabras sinónimas de dispensar, propenso a deparar o propenso a conceder, propenso a otorgar, propenso a proporcionar, propenso a ceder, propenso a entregar. Pero propenso a ceder, proporcionar, otorgar, conceder, ceder ¿qué? Ceder favor, entregar favor, dispensar favor, proporcionar favor. En otras palabras, lo que habla esta palabra gen en el hebreo del Antiguo Testamento, a lo que se refiere es a una consideración dada por Dios. Una consideración dada por Dios. Como decir, Dios lo consideró así. Amén. Esa aplicación de esa palabra, fundamentalmente, nosotros la podemos ver, hermano, en lo referente a un hombre en el Antiguo Testamento de la que da testimonio el libro de Génesis. Yo sé que usted lo ha escuchado, pero recordemos. En el capítulo 6 de Génesis, versículo 8, dice la escritura: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esa palabra gen es una palabra que aplica en el Antiguo Testamento, en el hebreo del Antiguo Testamento, fundamentalmente, hermano, a Noé. Y dice la escritura aquí, por lo menos en la 1960, la 1995, Reina Valera, lo dice de esta manera: pero Noé, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló. Y lo que realmente, hermano,
se habla es que Dios consideró a Noé. Dios consideró a Noé. Sigamos leyendo en el versículo 9 y miremos el testimonio del Espíritu Santo, porque fue el Señor el que inspiró las escrituras. Amén. Dice el versículo 9: esos son los descendientes de Noé. 2 puntos. Y mira cómo dice la escritura: Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios. Amén. Noé era hombre justo, dice. Noé era perfecto entre los hombres que en su tiempo vivían con él, alrededor de él, los que existían. Pero también dice la escritura, inspirada por Dios, porque así dice la palabra, que toda escritura fue inspirada por Dios. Y dice, Noé caminó con Dios. Amén. Alguien, no sé, quizá pudiera pensar, Dios se agradó de Noé porque Noé era muy bueno. Noé hacía cosas muy buenas obras. Pero sabe que las mismas escrituras, hermano, nos dejan llevar, ver realmente, hermano, el motivo de la gracia de Dios hacia Noé. En Hebreos capítulo 11, versículo 7, Hebreos capítulo 11, versículo 7, y sé bien que usted sabe de qué se trata el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Algunos llaman a este capítulo el Museo de la Fe, o habla de los héroes de la fe. Y ahí está Noé incluido. El Espíritu Santo con respecto a Noé. En el versículo 7 dice la escritura: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Noé, hermano, reaccionó con fe. Noé reaccionó con confianza absoluta. Y fue de esa manera que halló gracia Noé. Fue de esa manera que hubo consideración dada por Dios. Y Dios estuvo propenso a conceder, otorgar, proporcionar, entregar y ceder gracia a Noé. Porque halló gracia. Pero no fue otra cosa más que la fe, la confianza en las palabras que Dios le habló. Aunque la Biblia habla muy bien de Noé y habla de alguien que era diferente que los demás. Era diferente a todas las personas de su tiempo. Y fue diferente porque Noé fue conocido por Dios. Y Dios conoció fe en Noé.
Noé reaccionó con fe a la revelación de Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Al parecer no llovía en su tiempo. Sin embargo, él anunció la llegada de un diluvio. Amén. La llegada de un diluvio. Y la Biblia dice que Noé, por su fe, por esa fe, dice, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Y cómo mostró Noé esa fe hacia Dios? Por la construcción del arca, que Dios le dijo, haz un arca. Y él mantuvo la convicción de lo que no se veía. Y dijo, haz un arca. Pero Noé tuvo fe. Noé tuvo confianza. Y halló gracia a Noé. Y entonces Dios se mostró, hablando de Hem, como la palabra que se aplica fundamentalmente en la situación de Noé. Dios entonces se mostró misericordioso, propenso a ceder, a conceder a Noé, a proporcionar, a otorgar, a ceder favor. Pero todo, hermano, por una consideración dada por Dios. Porque al fin y al cabo Noé era pecador, ¿o no? ¿Era pecador o no era pecador? ¿Sí o no? Y a Noé le arropaba lo que dice la Escritura: el pecado entró por un hombre, y por el pecado la muerte, y por cuanto todos pecaron, fueron todos destituidos de la gloria de Dios. Así que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Quiero leerle en algunas versiones acerca de ese versículo. ¿Cómo lo dice? En la versión La Palabra dice: pero el Señor se apiadó de Noé. Pero el Señor se apiadó de Noé. Recuerde la 1960 como dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La Dios habla hoy. Dice: sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. La Nueva Traducción Viviente dice: pero Noé encontró favor delante del Señor. La Nueva Biblia Viva dice: pero Noé contaba con la aprobación del Señor. La versión Biblia Libre dice: pero el Señor se agradó de Noé. Amén. Recuerda usted Hebreos 11:6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y la versión Biblia Libre dice: pero el Señor se agradó de Noé. ¿Cuántos dicen amén?
Noé, hermano, condenó al mundo porque Noé confió en las palabras del Señor. Palabras que el mismo Noé transmitió a muchos durante un buen tiempo. Y palabras que Noé pronunciaba mientras hacía el arca. El construir el arca, el accionar Noé en hacer el arca, estaba mostrando su fe hacia Dios. Su confiar en lo que Dios le había revelado. Pero pienso yo, amado, y usted pensará, no sé si pensará de la misma manera, que en cierto modo la gracia que Dios le extendió a Noé también tuvo lugar para muchos en aquel tiempo. Porque mientras Noé construía, Noé proclamaba las palabras del Señor. Y Noé condenó al mundo, hermano, por esta fe, es decir, porque le creyó a Dios que le dijo, construye un arca. Y él lo hizo, pese al tiempo y las circunstancias. Una fe convertida en la convicción de lo que no se veía. La actitud de fe de Noé hizo, hermano, que resaltara todavía más el pecado del mundo que lo rodeaba. Así que pudiéramos pensar que es la incredulidad una de las cosas, hermano, que nos apartan, nos condena. La actitud de fe de Noé hizo resaltar todavía más el pecado del mundo que le rodeaba, porque el mundo que le rodeaba no creyó a las palabras que él había oído de Dios, no confió. Amén. Una segunda palabra, puede escribir ahí, número 2. Es la palabra Hesed, con J, S y D al final. Hesed. Hesed. J-E-S-E-D, de dedo. Hesed significa gracia también, pero en el sentido de caridad, de benignidad, de misericordia. Ese aspecto de Dios, porque la gracia es de Dios, amén, es una de varias características importantes del carácter de Dios, hermano. Un texto clásico o una escritura clásica de Hesed es el Salmo 136. El Salmo 136 nos resalta la misericordia de Dios. Y es Hesed, gracia, en el sentido de benignidad, misericordia, de caridad, como un aspecto importante, hermanos, del carácter de Dios. Ese Salmo 136, el salmista hizo claro que la bondad y la fidelidad de Dios
son el fundamento de sus acciones. Usted leerá conmigo el Salmo 136 y se dará cuenta de eso. Dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. El que hizo los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Y note usted, hermano, cómo el Espíritu de Dios llevó al salmista cada vez que mencionaba las maravillas, las bondades, las acciones de Dios, como cada vez que lo hacía resaltaba Gesep, hablando su misericordia, su misericordia, su misericordia, su misericordia, su misericordia. Porque, hermano, el Espíritu Santo refleja a través de las escrituras de este salmo, o habla desde la creación hasta la redención, la preservación y el establecimiento permanente de Dios en todo. Amén. En otras palabras, todo sucedió, todo está sucediendo y continuará sucediendo por la fidelidad y por la bondad de Dios. Por eso es que el salmista dice: porque para siempre es su misericordia. Extendió la tierra sobre las aguas. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. El que hizo las grandes lumbreras. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Hizo el sol para que señoree en el día. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Fíjate, hermano, que todo resalta, hermano, simplemente por la acción continua del Gesed, la misericordia, la benignidad, la caridad de Dios hacia un mundo pecador. Todo sucedió, todo está sucediendo y continuará sucediendo por la bondad de Dios y la fidelidad de Dios. Por nada más. Amén. Porque bien, Dios no pudo haberse quedado quieto con su creación. Hablemos del aspecto humano. Dios pudo haberse quedado quieto con respecto a el ser humano creado por Él. Mas todo está en términos, todo, el hombre, nosotros que somos creados, somos creación de Dios, por decirlo así, lo último después de que Él hace todo el escenario. Nosotros somos lo último, pero Dios, hermano, todo lo hizo por su mera misericordia y bondad y fidelidad, su mera gracia, todo. Ve usted cómo este salmo va mostrando, primeramente resalta quién es Dios y dice, resalta diciendo: hay muchos dioses, pero Él es el Dios de los dioses, muchos señores, pero Él es el Señor de los señores. Luego dice: Él hizo grandes maravillas, y luego resulta hablando de esas grandes maravillas e involucra entonces la creación, porque son las maravillas de Dios, los cielos, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, son las maravillas de Dios. Y ve usted cómo se remonta a los comienzos, la creación. Pero luego en el versículo 10
quizá nos remonta a lo que nosotros conocemos como la redención. Y entonces dice, adquirió a Egipto en sus primogénitos. Y aquí ya comienza a involucrar el Espíritu Santo, la gracia de Dios en la redención. Porque nosotros sabemos que Dios sacó a su pueblo de Egipto y le libertó. Tipo de salvación de donde Dios nos ha sacado a los creyentes. Y usted lo ve en el versículo 11, el que sacó a Israel de en medio de ellos, de Egipto. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Gesed. Lo hizo con mano fuerte y brazo extendido. Dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. Hizo que pasaran por en medio de él. El versículo 16 dice, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes. Y todo esto es gracia, hermano. Y mató a reyes poderosos. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. El que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Al que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. De principio a fin, hermano, es la misericordia de Dios. Y número 3, la tercera palabra. Esta palabra es con la letra T intermedia. ¿Cómo suena? Con T intermedia. Rapsom. 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 ¿Cómo suena? Solo que tiene una T antes de la S. Rapsom. ¿Cómo suena? Rapsom. Como lo escucha, solamente que coloca la T antes de la S. Significa gracia en el sentido de contentamiento. Buena voluntad. Eso significa rapsom. Expresa la bondad divina que extiende Dios a la humanidad como a Él le parece adecuado. Rapsón significa gracia en el sentido de contentamiento, y eso se refiere a Dios, amén. Buena voluntad, ¿de quién? De Dios. Esa palabra rapsón expresa la bondad divina que Él extiende a la humanidad. ¿De qué manera? Como a Él le parece adecuado. Amén. Como al Señor le parece adecuado. En el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 16, hay un ejemplo de esa palabra rapsón. Y dice la escritura, con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. El contexto de este versículo es Moisés bendiciendo a las 12 tribus de Israel. Él viene proclamando bendición. Dios está en Moisés y está proclamando. Dios está con Moisés en Moisés y está proclamando. La boca de Moisés se está abriendo para bendecir. Si usted mira en el contexto,
en el versículo 12 dice, para Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Versículo 13, para José dijo, bendita, bendita de Jehová sea tu tierra con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos. Versículo 16, y parece que está hablando de José. Dice, con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia. Ahí está. Y la gracia del que habitó en la zarza. ¿Quién habitó en la zarza? ¿Quién vio la zarza? Moisés. Dios le está hablando y le está diciendo de alguna manera, recuerda que soy el mismo que se te presentó en la zarza. Dice, y la gracia, ahí está, el rapsón. Y él está bendiciendo Dios, porque no es Moisés, es Dios que usa a Moisés, y está bendiciendo como al Señor le parece a cada una de las tribus. Y ahí está, el versículo 18 dice, para Zabulón dijo, alégrate Zabulón cuando salgas y tú Isaacar en tus tiendas. Ahí está, versículo 20, para Gad dijo. Entonces Dios, el Señor está extendiendo rapsón, gracia, como a Dios le parece adecuado. Yo no sé si pudiera pensar o hablar de esta manera. Había una tribu de sacerdotes y era la tribu de Leví. Sin embargo, a Dios le pareció adecuado la tribu de Judá. Digo yo. Y todo es gracia de Dios, hermano. Favor, buena voluntad. Y de verdad que es buena voluntad, hermano. La buena voluntad de Dios. Si uno pensara, ¿será que estos merecían tanto? Le habían dado dolores de cabeza, hermano, por decirlo de esta manera, al Señor en el desierto. De Deuteronomio se habla de que es el libro de la segunda ley. Dios está, no es que hubiese otra ley, sino que Dios les recuerda de nuevo y que recuerden el camino por donde los trajo y cuántos problemas el Señor. Y la gracia de Dios estuvo presente allí. Pero ahora Deuteronomio nos deja ver cómo la gracia del Señor, hermano, se hace manifiesta. Se ha hecho manifiesta. Amén. Isaías capítulo 60. Versículo 10 dice, extranjeros edificarán tus muros y sus reyes estarán a tu servicio, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad, ahí está, tendré de ti misericordia. En mi buena voluntad, tendré de ti misericordia. Y ahí está rapsón, la buena voluntad de Dios. A pesar de. Fíjense que previamente a lo que manifiesta el Señor a través de Isaías, hablando de la buena voluntad de Dios al extender su misericordia sobre el pueblo, previo a eso, el Señor tuvo que castigar a Israel, hermano.
Ahí lo dice, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Y si seguimos leyendo, vemos nosotros la misericordia de Dios. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos hasta ti sus reyes. La doctrina de la gracia está reflejada por doquiera de las costumbres, instituciones, experiencias de Dios para con su pueblo. ¿De qué manera? Como una manifestación del favor de Dios, como una manifestación de la misericordia de Dios y como una manifestación de su buena voluntad. Amén. De su buena voluntad. Voy a terminar allí. Y si Dios nos permite, continuaremos el próximo jueves. Padre, gracias por tu palabra.